Vamos a meditar en esta mañana en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso número 10. Eh, Dice la palabra del Señor, San Juan, capítulo 6, verso 10, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Bueno, esta mañana quiero predicar bajo el tema, entonces Jesús dijo. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Bueno, este pasaje, todos conocemos este pasaje, se encuentra en el mismo pasaje donde el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y bueno, hizo ese milagro de alimentar a más de 5,000 personas. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ese milagro es el único de los milagros que aparece en los 4 evangelios, ¿sí? Hay acontecimientos y milagros que están relatados o en el de Evangelio de según San Mateo, o en el de Marcos, o en el de Lucas, o en el de Juan. Pero este milagro aparece en todos los 4 evangelios, ¿sí? Y quise pues, utilizar este pasaje porque contiene muchísimas enseñanzas hermosísimas que, si creemos y aplicamos en nuestras vidas, nos pueden fortalecer y nos pueden edificar. Bastantes enseñanzas tiene este pasaje, y quisiera que lo miráramos en la medida de lo posible, lo más detalladamente posible. Jesús siempre predicaba las buenas nuevas de salvación, siempre predicaba las buenas nuevas de salvación. Él comenzó su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, anunciaba que había llegado la oportunidad, ¿sí?, de salvación para todo aquel que en él creyera. Como seres humanos, es la gran oportunidad que tenemos de ser verdaderamente libres y salvos. Por eso a él le seguía siempre una gran multitud. Y este pasaje del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, quiero mirarlo desde el primer verso del capítulo 6. Dice la palabra del Señor, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Bueno, ese es el primer aspecto que yo quiero que miremos, y es que a él lo seguía gran multitud. Y lo seguía gran multitud por las señales, ¿sí? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos, porque donde él llegaba había sanidad, había libertad, porque había grandes señales y prodigios, milagros, ¿cierto? Y entonces lo seguía gran multitud. Dice que entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Subió al monte y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Nosotros sabemos que la Pascua para los judíos significaba la libertad, significaba el hecho de haber salido de muchos años de esclavitud, de estar bajo el yugo de esclavitud de los egipcios, en el cual los tenían los egipcios. Y cuando salieron de Egipto en libertad por la mano poderosa de Dios, entonces a partir de allí empezaron a celebrar la Pascua, la libertad, ¿cierto? Creo que nosotros tenemos que también tener claro que hay oportunidad de ser libres en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso les decía ahorita que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó a predicar la libertad, la salvación. Y a partir de ahí le seguía gran multitud. Entonces dice que subió al monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y dice el verso 5 que cuando alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Parece ser que él estaba en un momento de meditación, en un momento
de reflexión, un momento de oración, y no se había dado cuenta de toda la multitud que había en ese momento. Pero de pronto él hace una pausa en su reflexión, en su meditación, en su oración, y levanta los ojos y se da cuenta que hay una gran multitud alrededor de él. Y entonces le dice a Felipe, oiga Felipe, aquí hay una gran multitud y ya está tarde. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ya había pasado mucho tiempo en ese lugar, ya tenían hambre. eh, Así es que aparece una gran necesidad, la necesidad de alimentos, y no pocos alimentos, porque era una gran multitud, era la necesidad de mucho alimento, porque había que darle comida a más de 5.000 varones, a más de 5.000 personas. Yo me imagino a Judas, ¿sí? Que era el tesorero, pensando que ya, yo me imagino, Judas era el tesorero y el que lo traicionó, ¿cierto? El que lo traicionó. Y yo me lo imagino diciendo, ya vea, vea, ya Jesús se va a gastar todo el dinero. Ya, vea, lo que hemos recogido ahí se va a ir. Recordemos que él fue el que lo traicionó. Recordemos que él en determinado momento fue el que dijo, ay, ¿para qué se gasta tanta plata? Esta mujer quebró ese frasco de alabastro y cómo así que se desperdicia tanto. Hubiéramos dado a los pobres, ¿cierto? Y así sucesivamente, él siempre estaba como cuestionando, como criticando. Y me imagino que en esta ocasión no fue como una situación diferente. Me imagino que él estaba pensando, ya este Jesús se va a gastar todo lo que hemos recogido. Así es que si miramos todo el panorama en general, era una situación bastante difícil, bastante complicada, ¿sí? Entonces Jesús le dice, bueno, le dice a Felipe, Felipe, venga, ¿de dónde vamos a comprar pan para que todos estos coman? Pero dice el verso 6, pero esto lo decía era para probarle. Eh, Muchas veces Dios, veamos las situaciones que nos rodean y nos demos cuenta de nuestra gran impotencia y entendamos que dependemos de Él y que Él es el Todopoderoso y que Él puede ayudarnos en las situaciones que creemos que son imposibles, que Él nos puede ayudar cuando pensamos que no hay otra alternativa. Y Él nos da la solución. Siempre Él no se vara. Él siempre nos da la solución. Y entonces le dice Felipe, bueno, Felipe, hay una gran multitud, hay una gran cantidad de personas, ¿qué vamos a hacer? Porque, bueno, ya es tarde, no los vamos a mandar para sus casas, nos vamos a quedar aquí en este lugar, hemos estado bien y queremos seguir estando bien, pero bueno, hay necesidad de alimento, Felipe, hay una necesidad de alimento, ¿qué vamos a hacer? Eh, y dice que el verso 6 dice, él sabía lo que había de hacer. Y eso es lo bonito con el Señor. Y eso es lo que cuando uno va conociendo a Dios, uno se da cuenta que uno muchas veces no sabe qué hacer, pero el Señor sí sabe qué hacer. Él sí sabe lo que ha de hacer. Dios siempre sabe lo que hay que hacer y lo que va a hacer. Como les decía, Él nunca se vara. A veces pensamos que sabemos más que Él, pero eso es producto de nuestra gran ignorancia. Nosotros tenemos que reconocer nuestra gran ignorancia. Y muchas veces pensamos que sabemos más que el Señor, pero no, el Señor es el que lo sabe todo, el que tiene el control de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Felipe le respondió y le dice, vea, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, 200 denarios de pan, eso era mucho dinero, eso era mucho dinero, 200, porque es que era para alimentar a 5.000, ¿cierto? Para alimentar a 5.000. Entonces, Felipe le dice, Señor, vea,
y rápidamente hizo la cuenta. 200 denarios no va a alcanzar, no bastaría para que cada uno de ellos pudiera comer alguito, alguito. La respuesta de Felipe estaba dentro de la lógica humana, ¿sí? Esa era la respuesta de Felipe. Estaba fuera estaba fuera del pensamiento de Dios, pero dentro de la lógica humana, dentro de la lógica humana, ¿sí? Pero había dejado a Jesús por fuera de la solución. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro, hermanos, nosotros no podemos dejar a Jesús por fuera de la solución. Jesús nunca se vara. Jesús siempre nos va a dar la solución. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés fue más allá de Felipe. Felipe simplemente dijo, no hay opción. Definitivamente no vamos a poder porque no hay dinero, porque hay mucha gente, porque estamos en el monte, no hay lugar que pueda abastecer para tanta gente. Mejor dicho, Felipe dijo, no. Y bueno, aparece otro de los discípulos que va un poquito más allá de Felipe, y fue Andrés. Y Andrés dice, bueno, aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero vuelve a la lógica humana y se queda en la lógica humana. Dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? Eso es nada. 5 panes y 2 peces, eso si acaso para el que los tiene, para el muchacho que tiene los 5 panes y los 2 peces, y de pronto que él quisiera compartir con otra persona más y ya, pero eso no alcanza para más nadie, ¿cierto? Eso no alcanza de pronto 3, 4 personas más, pero no más, no más. ¿Qué es eso para 5,000? En medio de la necesidad de encontrar alimentos, encuentran a un muchacho. Pero ese muchacho solo tenía 5 panes y 2 pececillos. No había nada más. Eso era muy poco frente a toda la necesidad que había en ese momento. Y como les decía, esa porción escasamente alcanzaría para el muchacho, ¿cierto? Y 2, 3 personas más. Y a veces nosotros con nuestra lógica humana consideramos tan poco lo que tenemos, tan poco lo que hay en nuestras manos. Y aún nos creemos, muchas veces nos creemos tan poca cosa nosotros mismos. Pero yo en esta mañana invito a pensar de otra manera diferente. Quizás tenemos poco en nuestras manos y quizás creemos que somos poca cosa. Yo les he dicho muchas veces que eh, en su momento, cuando yo no conocía del Señor, eh, escuché a un hermano de la iglesia decir, no, ese muchacho no, ese muchacho no. Y de verdad que a mí esas palabras me hicieron reflexionar en la cabeza porque definitivamente yo también pensaba que no podía, que no había oportunidad, que no íbamos a, que no iba, que no, no, Dios, no. Y me consideraba poco, yo mismo, a mí mismo. Y a veces somos así, consideramos que tenemos tan poco y que somos tan poca cosa. Pero yo les insisto en esto, no debemos pensar de esa manera, porque esos pocos panes y esos pocos peces a los ojos humanos indiscutiblemente no iban a alcanzar para una multitud tan grande. Pero una de las cosas que más me admira de este versículo es la aparición de aquel hombre llamado Andrés, de aquel discípulo Andrés. Alguien que
en lugar de estar criticando, señalando lo malo, buscando el punto negro en la hoja blanca, estaba buscando una solución y encontró a alguien que prácticamente no tenía nada, pero que al final de la historia nos damos cuenta que resultó siendo el instrumento que llevó a la solución del problema que había en ese momento. Andrés no se quejó. Andrés no fue egoísta. Andrés no puso una posición negativa. No, no se puede, no tenemos dinero. No, no, él no puso una posición negativa, sino que trajo a Jesús. De pronto no tenía como la esperanza, pero él algo de esperanza tenía que tener, algo de fe tenía que tener desde que vino con el muchacho y se lo trajo a Jesús. Y qué bueno tener presente que con lo poco en las manos del Señor, las cosas son muy distintas. Personalmente me encantan ese tipo de personas que más que el problema buscan las soluciones. Y yo invito en esta mañana que seamos parte de la solución y no parte del problema. Que seamos de aquellos que, no de aquellos que están viendo la dificultad del problema, la parte negativa, sino de aquellos que confían en aquel que hace lo imposible. Y aparece entonces el verso 10, en donde dice, entonces Jesús dijo. Entonces Jesús dijo. El panorama era difícil. Había más de 5,000 personas para alimentar. No había sino un muchacho con 5 panes y 2 peces. Pero yo quiero decirte en esta mañana, nada toma al Señor por sorpresa. Nada abisma al Señor, nada preocupa al Señor. Por eso, cuando dice aquí la palabra Señor, entonces Jesús dijo, ahí es donde, este es el centro de esta enseñanza. Nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Jesús dice. Porque cuántas cosas no ha dicho Jesús que nosotros no le hemos hecho caso. Qué bueno estar atentos a lo que Jesús dice. Cuando Jesús dice y nosotros obedecemos, hay sanidad, hay libertad, hay salvación, hay mucha bendición cuando nosotros oímos lo que Jesús dice. Y Jesús dice muchas veces, y Jesús habla, y Jesús nos llama la atención, pero Dios quiere que seamos sanos, Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que tengamos salvación, Dios quiere darnos de su bendición, pero nosotros no queremos escucharlo. Y Jesús dice, yo quiero decirte, cuando nosotros traemos todo lo nuestro y lo ponemos en las manos del Señor, aunque lo creamos poco, Él lo convierte en una gran bendición. No pensemos que es muy poco lo que tenemos para ofrecerle al Señor. De pronto muchos dirían 5 panes, 2 peces, eso no es nada. A la lógica humana nosotros también quizás hubiéramos dicho lo mismo. Eso no es nada. Pero traído ese muchacho con esos 5 panes y 2 peces y puestos en las manos del Señor, fueron mucho y alimentaron a una gran multitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que lo poco en las manos del Señor se convierte en una gran bendición. Y el Señor les dice, bueno, hagan recostar a la gente, y había hierba, mucha hierba en aquel lugar. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Él los ubicó en lugares de delicados pastos, los ubicó en posición de descanso, los ubicó en posición de paz, de tranquilidad, de, de relajación, porque Dios quiere que nosotros descansemos, pero la única manera de descansar es en su presencia. En lugares de delicados pastos los haré descansar. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dios piensa en todo. Él es muy bueno, Él es maravilloso. Y dice que, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea que ahí no se contaron a las mujeres y a los niños. Y si vamos a mirar una familia normal con mujeres y niños, entonces póngale que fueran otros 10 o 15,000 más. Es un poco de gente. Pero qué bueno nosotros estar claros que Dios tiene descanso para todo aquel que quiera venir a Él. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios quiere hacer descansar a todos los seres humanos. Y a veces los seres humanos nos llenamos y nos fatigamos de tantas cosas, pero qué bueno venir a la presencia del Señor y Él hace descansar al cansado. Dice el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes. Tomó Jesús aquellos panes. No se quedaron en las manos del muchacho que los había traído, no. Fueron puestos en las manos del Señor. Y tomó Jesús aquellos panes. Cuando Dios toma en sus manos algo o a alguien, tengamos la completa seguridad que algo extraordinario pasa. Por eso, la invitación en esta mañana es, pongámonos en las manos del Señor y permitamos que Él obre. Todo con la bendición de Dios se convierte en algo es muy especial. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y lo poco en las manos del Señor adquiere demasiado valor, demasiado valor. Esos pocos panes y esos pocos peces en las manos del Señor adquirieron valor, tomaron valor. Y yo quiero decirte en esta mañana, no te sientas inferior, no te sientas poca cosa, porque quizás para el mundo, quizás para la familia, quizás para tanta gente, podamos ser muy poca cosa, pero nosotros en las manos del Señor somos gran cosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No por nosotros, sino porque Él que quiere habitar en nosotros, Él es el Todopoderoso, el Dios verdadero. Así es que, qué bueno, qué bueno que nosotros nos pongamos en las manos del Señor, porque cuando uno pone su vida en las manos del Señor, todo adquiere valor. Esos pocos panes y esos pocos peces en las manos del Señor adquirieron mucho valor. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Mire, si algo es importante en la vida de un ser humano es el agradecimiento. Y Jesucristo dio ejemplo y en todo daba gracias. Tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. Si algo debe caracterizar a un ser humano es la gratitud. Ser agradecido por, por los favores recibidos. Y dice, y los repartió entre sus discípulos. No los entregó directamente a la gente, los entregó en manos de los discípulos. Yo quiero decirte algo, aunque Dios puede obrar solo, como lo hizo, por ejemplo, con el paralítico de Betesda, Dios puede obrar solo, como lo hizo con el ciego. Simplemente cogió lodo, untó en los ojos del ciego y el ciego adquirió la vista de nuevo. Dios puede obrar solo. Dios no nos necesita. Dios, antes nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Él, en su infinita misericordia, en su infinita bondad y en su deseo, Él quiere utilizarnos a nosotros. Él quiere hacer la obra a través de nosotros. Él quiere que nosotros participemos en su obra. Él hace la mayor parte. Él multiplicó los panes y los peces. 5 panes para alimentar a muchos más de 5,000. 2 peces para multiplicar a muchos más de 5,000. Pero Él no quiere obrar solo.
Él espera que nosotros hagamos un mínimo esfuerzo, que no nos quedemos con los brazos cruzados esperando a que Él lo haga todo. Él cuenta con nuestra participación. Él quiere que nosotros participemos en su obra. Y dice, y los discípulos estaban recostados. Allá estaban los que estaban en necesidad, los que habían pasado todo el día y tenían hambre. Estaban ahí recostados. Y dice la palabra del Señor que ellos recibieron la bendición de Dios, recibieron la bendición de Dios. Estaban recostados y Dios les da. Dice que sobraron 12 cestas. Dice que comieron de los panes y de los peces cuanto quisieron. Dios da hasta abastecer, hasta saciar. Si le creyéramos como debe de ser, créame que nosotros recibiríamos una gran bendición de parte de Dios. Estaban ahí recostados y los discípulos fueron y le llevaron su alimento a esa multitud tan grande y hubo alimento para todos, hubo alimento para todos, no faltó alimento para ninguno. Dice el verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oye, y cuando se hubieron saciado, no comieron ahí como un entretenimiento, no, no, no. Dios no da por medida. Ellos no comieron un pedacito ahí, no, es que como eran nada más 5 panes y 2 peces, pues entonces les toca ahí de un pedacito, de una miga, de una harinita. No, 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 no. Dice que comieron hasta que se saciaron, es decir, que quedaron llenos, abastecidos y satisfechos hasta que se saciaron. Y entonces cuando se saciaron, oiga, hasta sobró. Y el Señor les dijo, recojan los pedazos para que no se pierda nada. Yo quiero decirte, Dios da hasta de sobra. Y esa sobra no es para que nosotros la dejemos perder, es para que nosotros le demos a otros también. Dios da de sobra. Pero a mí lo que yo quiero resaltar de este versículo es que dice que Jesús mandó a recoger lo que había sobrado. Y no, recojan lo que sobró, recojan de los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos perder la comida? ¿Cuántas veces dejamos perder? ¿Cierto? De pronto se nos pudre lo que hemos comprado, los alimentos. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque Dios no quiere que se pierda nada, nada. Y si usted ve que de pronto se le va a perder un alimento, hombre, regáleselo a alguien que lo necesite porque necesidad hay mucha. Mucha es mucha. No lo regale cuando ya se pudrió, ya para qué. No. Y entonces dice que ellos se abastecieron, ellos comieron, no les faltó nada, llenaron 12 cestas, que de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Y dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Nosotros hoy también debemos afirmar que no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Mire, siendo él Dios, no quería en ese momento, no quería ni la gloria, ni la fama, ni cargos. Él solo quería servir. Él no quería eso de que, bueno, me van a nombrar rey. Otro diría, bueno, sí, me van a nombrar rey. Bueno, nómbrenme rey. No, 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 no. Él lo que quería en ese momento era servir. Pero de todas maneras, solo a él sea la honra, la gloria y la alabanza. Así es que los imposibles humanos son las oportunidades para ver la gloria de Dios. Los imposibles humanos.
Era imposible alimentar a 5,000 o más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero Jesucristo lo hizo. No había dinero para tanta necesidad. Y en la lógica humana era totalmente imposible. Pero el Señor llevó a esta situación a sus discípulos, en donde solo podía encontrarse la salida mediante un milagro. Solo un milagro podía dar la salida. Y lo encontraron. Y lo vieron. Jesucristo mostró el milagro. Jesucristo hizo el milagro. Y yo sé que nosotros hemos visto y veremos la gloria de Dios si seguimos creyendo en Él, si le seguimos creyendo a Él y en Él. No dejemos a Dios por fuera de nuestra vida. Felipe dijo, no hay dinero para tanta gente. No hay cama para tanta gente. No hay esto para tanta gente. No hay. Pero Andrés, aunque de pronto dijo, ¿qué es este poquito que hay aquí para tanta gente? Pero él trajo a ese poquito, a ese muchacho y a esos panes y peces que había, que representaban tan poquito al ojo humano, a la lógica humana, los trajo y los puso en las manos de Jesús, y ese poquito se convirtió en una gran bendición. Yo quiero insistir en eso. Lo poco en las manos del Señor se puede convertir en algo muy valioso. La vara de Moisés en las manos del Señor representó la libertad para el pueblo de Israel y salir de Egipto. La onda de David, impulsada por las manos del Señor, derrotó al gigante Goliat. Para muchos, ese muchacho con unos pocos panes y peces era alguien insignificante. Pero ese muchacho, con esos pocos panes y peces, traído a la presencia de Dios, se convirtió para esa multitud en la solución de esa necesidad que tenían de saciar su hambre. Nuestras vidas, aunque para muchos sea poco, en las manos del Señor son de gran bendición. No nos sintamos insignificantes, porque en las manos del Señor podremos ser valiosos, útiles, vasos útiles en las manos del Señor. Lo que para el mundo no vale nada, en las manos de Dios adquiere un valor incalculable. Ese muchacho, cuando salió de su casa, no había pensado que lo que tenía en sus manos iba a ser el alimento para toda una gran multitud. Pero ese muchacho, pudiendo haber sido egoísta, pudiendo haber dicho, no, es que estos panes y estos peces son míos, estos panes y estos peces son míos, estos panes y estos peces, yo tengo hambre, yo me lo voy a comer. No, él no fue egoísta. A él lo trajeron a la presencia de Jesús y él no dijo, no, 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 yo no puedo entregar estos panes y estos peces. No, 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 él los entregó. No se quedó con la comida que a los ojos humanos era de él y tenía todo su derecho, pero él no se quedó con la comida. Cuando vino a Jesús, a la presencia de Jesucristo, puso lo que tenía en las manos del Señor, y no solamente que no se quedó sin comida él comió y comieron los 5,000, porque puso lo que tenía en las manos de aquel que es el pan de vida. No perdió su provisión. Dios se la multiplicó. Comieron todos y hasta se saciaron y hasta sobró. Si queremos que Dios nos use, debemos traerlo todo a Él, porque a Él nada se le escapa de su control. Y nosotros tenemos que tener claro que lo necesitamos a Él. Entender que es mejor ser Cristo dependientes. Ay, pero es que usted a toda hora habla de Jesús, pero es que usted a toda hora que Jesús, que Jesús. Pero es mejor ser Cristo dependientes, porque si somos Cristo dependientes y nos presentamos y nos ponemos y nos colocamos nuestra vida, que para muchos es insignificante, pero la colocamos en las manos del Señor, esa vida
adquirirá valor. Creámosle a Dios. Pongamos nuestras vidas en sus manos. Entendamos que Jesús no quiere satisfacer solamente nuestra hambre física, que entre otras cosas esa hambre física la podemos satisfacer nosotros mismos, trabajando. La palabra de Dios de hecho dice, el que no trabaje, que no coma. Así es que la necesidad física la podemos satisfacer por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, nuestro propio esfuerzo. Pero Dios quiere ir más allá y Dios quiere hacer milagros mucho más grandes que multiplicar unos panes, unos alimentos. Él quiere perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma. O en otras palabras, Él quiere satisfacer primero nuestra necesidad espiritual. Él quiere perdonar nuestros pecados, salvarnos de las tinieblas, de la oscuridad y llevarnos a la luz admirable que es Él y salvar nuestra vida y darnos vida eterna en Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara y dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Jesús declaró que Él es el pan de vida, lo cual implica que Él va mucho más allá de llenar estómagos. El Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, verso 25 en adelante, dice, Jesús es el pan de vida. Dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ay, te estábamos esperando, Señor. Y el Señor le respondió y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y les dice, trabajad no por la comida que perece, por la comida que se pudre, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Trabajad no por una comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Usted sabe cuál es la comida que a vida eterna permanece? La palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. Y Jesús dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Él ha dicho, Jesús ha dicho, y ha hecho, y hará lo mejor para nuestras vidas. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él habló, y no ejecutará. Yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, Jesús es mucho más que un restaurante callejero multiplicando panes y peces. Jesús es el pan de vida. Él es la vida y no cualquier clase de vida, la vida eterna. Él es Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Aquel día Dios les dio a esos hombres un alimento pasajero, pero hoy Dios nos quiere dar vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dijo, recuesten a esa gente, que se recuesten en aquella hierba, y había mucha hierba en aquel lugar. Yo quiero decirte, hay mucho lugar, mucho espacio en el plan de salvación, en este tren de salvación. Hay mucho espacio para todo aquel que quiera. Jesús dijo que hay salvación. Tú, si quieres ser salvo en el nombre de Jesucristo, fe siempre. Es el lema de este año de la iglesia. Fe siempre, creerle a Dios siempre, creer en Dios siempre. Confiemos en el Señor y Él
nos va a bendecir grandemente. De pronto, ¿has pensado o te han dicho que eres poca cosa? Pero yo quiero decirte, hay uno para el cual tú vales mucho. Hay uno para el cual tú eres muy importante. Hay uno que te quiere usar. Hay uno que te quiere bendecir. Se llama Jesucristo y es el único y verdadero Dios y Salvador. Dios me le bendiga. Vamos a hacer la oración para terminar y quisiera hablar un poquitico después del culto.